La ciudad dormía bajo un cielo gris cuando Mateo, con las manos en los bolsillos y el corazón destrozado, caminaba sin rumbo por las calles vacías. Las luces parpadeaban como si también estuvieran cansadas de sostenerse, igual que él. Había perdido su empleo. Había perdido a la mujer que amaba. Había perdido la confianza que alguna vez lo definió. Pero lo peor no era lo que había perdido. Lo peor era sentir que ya no quedaba nada que pudiera perder. Se detuvo frente a un viejo puente y apoyó los brazos en la baranda fría. El río corría lento, arrastrando recuerdos, sueños, silencios que pesaban más que las piedras del fondo. ¿Por qué me pasa todo esto?, murmuró. Su voz se quebró como si tuviera miedo de escucharse. El viento sopló suave, casi como un abrazo que llega cuando ya no queda nadie. Por primera vez después de meses, Mateo dejó que las lágrimas cayeran sin luchar contra ellas. Era como romper un muro. Como aceptar que tal vez, quizás, todavía estaba vivo. Mientras Mateo observaba el río, un anciano apareció caminando lentamente. Llevaba un abrigo oscuro, un sombrero gastado y una expresión tranquila, como si el mundo ya no pudiera sorprenderlo. Se detuvo a su lado. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó con una voz cálida. Mateo asintió sin mirarlo. El anciano contempló el agua en silencio y luego dijo: «Hijo, a veces la vida nos vacía para que finalmente podamos llenarnos de lo correcto». Mateo frunció el ceño. «No entiendo, he perdido todo». «No has perdido», respondió el anciano. «Has sido liberado. Lo que se rompe no siempre es una tragedia, a veces es el comienzo». Mateo lo miró confundido, pero esas palabras entraron en su corazón como luz a través de una ventana cerrada demasiado tiempo. El anciano siguió hablando. «Cuando no te queda nada, descubres quién eres realmente. Ese es tu punto de partida». Y con una sonrisa suave, añadió: «La fuerza no aparece en los días fáciles. La fuerza se hace cuando estás seguro de que no puedes más, y aún así das un paso más». A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano. No tenía ganas, no tenía energía, pero tenía una decisión: hacer algo. Tomó un cuaderno viejo, lo abrió y escribió: «Hoy comienzo de nuevo». No sabía qué significaba. No sabía a dónde lo llevaría. Pero escribirlo fue como plantar una semilla dentro de su alma. Salió de casa y empezó a caminar por la ciudad, observando cosas que hacía meses no notaba. El olor del pan recién hecho, el sonido de una bicicleta pasando, la risa lejana de un niño. Él seguía roto, pero ya no estaba inmóvil. En su camino, las voces internas regresaban una y otra vez. «No eres suficiente. No tienes futuro. Nadie cree en ti». Pero con cada paso que daba, Mateo respondía: «Sigo aquí. Porque eso es el coraje. No es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo». Una semana después, Mateo decidió subir una pequeña montaña a las afueras de la ciudad. Quería desafiarse. Quería sentir algo diferente. La subida no era difícil, pero para él representaba más que un camino físico. Era un símbolo. Mientras subía, recordó sus fracasos, sus errores, sus culpas, pero también recordó algo más. Que todavía tenía un corazón capaz de intentarlo. Cuando llegó a la cima, respiró profundamente. Miró el horizonte y sintió algo que no había sentido en meses. Paz. «No sé hacia dónde voy», dijo, «pero sé que no quiero volver atrás». Y comprendió algo que marcaría su vida. La montaña no cambia a una persona, la persona cambia mientras sube. Ese día, Mateo decidió vivir no por miedo, sino por posibilidad. Al bajar de la montaña, Mateo sintió que era hora de soltar el pasado. No podía seguir viviendo dentro de viejas heridas. Llegó a casa, abrió una caja donde guardaba recuerdos de su relación rota y los miró lentamente. No con dolor, sino con gratitud por lo que esa etapa le había enseñado. Metió las cosas en la caja, la cerró y dijo: «Gracias, pero ya no te necesito». Ese simple gesto fue como quitarse un peso del pecho. Caminando por la ciudad, descubrió un pequeño taller de carpintería. Dentro, el mismo anciano del puente estaba trabajando. «¿Usted?», preguntó sorprendido Mateo. El anciano sonrió. «Te estaba esperando». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque los que buscan respuestas encuentran caminos, no casualidades». El anciano, llamado Don Rafael,
Le ofreció trabajo ayudando en el taller, aunque fuera sin paga al principio. Lo que aprenderás aquí vale más que dinero, dijo. Mateo aceptó sin pensarlo. En el taller, Mateo aprendió más que carpintería. Aprendió vida. Aprendió que la madera enseña. Si empujas demasiado, se rompe. Si no insistes, no toma forma. Si no eres constante, no progresa. Un día don Rafael le dijo: así eres tú. No estás roto, solo te falta paciencia para moldearte. Esas palabras lo acompañaron por semanas. Con el tiempo, la mente de Mateo se hizo más clara. Su corazón más fuerte. Su espíritu más firme. Por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo y no vio un fracaso. Vio a alguien que, a pesar de todo, seguía de pie. Y eso lo cambió todo. Un día, una señora entró al taller y vio uno de los muebles que Mateo había ayudado a crear. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Don Rafael señaló a Mateo. La mujer quedó impresionada. Tienes un talento especial, dijo. Me gustaría que hicieras un trabajo personalizado para mi casa. Ese fue el primer encargo real de Mateo. El primer reconocimiento. La primera señal de que su vida estaba cambiando. Noche, Mateo escribió. No soy lo que perdí. Soy lo que estoy empezando a construir. Y por primera vez en meses. Sonrió. Mateo se despertó antes del amanecer, como siempre hacía ahora. No porque el reloj lo obligara, sino porque su alma había encontrado un nuevo ritmo. La ciudad aún dormía bajo un cielo azul oscuro cuando salió a caminar. El aire frío le rozó el rostro, recordándole que estaba vivo, que cada respiración era un regalo. Mientras caminaba, notó algo diferente. No estaba huyendo de sus pensamientos. Estaba caminando con ellos. Ese pequeño cambio lo hacía sentir más ligero, más consciente, más dueño de su propia historia. Pasó por delante de un pequeño café donde solía ir con su antigua pareja. Un lugar que antes le provocaba dolor, ahora solo despertaba recuerdos que ya no le lastimaban. Estoy sanando, susurró. Y esa frase le supo a victoria. Al llegar al taller, don Rafael ya estaba allí, como si nunca durmiera. Hoy aprenderás algo más importante que cortar madera, dijo el anciano. Colocó un trozo de madera cruda sobre la mesa y añadió: mírala. ¿Qué ves? Mateo la observó. Un bloque. Una pieza normal. Don Rafael negó con la cabeza. Yo veo lo que puede llegar a ser. Veo una mesa, una silla, un regalo, una historia. La madera no te muestra lo que es, te muestra lo que podría ser. Y luego dijo algo que se quedó grabado para siempre en el corazón de Mateo. Así eres tú. No importa lo que veas ahora en ti mismo. Mírate cómo podrías llegar a ser. Ese día Mateo entendió que su propósito no era regresar al pasado. Era construir una vida nueva, una vida que todavía no existía, pero que ya lo estaba llamando. La señora que había encargado el mueble regresó al taller. ¿Puedes hacerlo tú mismo?, preguntó mirando a Mateo. Me gusta tu estilo. Mateo se sorprendió. Era la primera vez que alguien creía en él de esa manera. Lo intentaré, respondió. Pero don Rafael lo corrigió inmediatamente. No lo intentarás. Lo harás. Durante días, Mateo trabajó en ese mueble como si fuera su misión más importante. Cada golpe, cada lijado, cada medición le enseñaba paciencia, entrega y disciplina. Cuando lo terminó, lo miró con orgullo. No era perfecto, pero era suyo. La clienta quedó impresionada. Tienes talento para esto. Y corazón. Eso no se compra, dijo. Ese elogio fue como gasolina para su espíritu. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en los que los viejos temores regresaban. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo se derrumba otra vez? ¿Y si no soy suficiente? Una tarde, mientras trabajaba, don Rafael se acercó y dijo: los valientes también sienten miedo, hijo. La diferencia es que ellos avanzan a pesar del miedo. Mateo sonrió. Esa frase se convirtió en un mantra dentro de su corazón. Los meses pasaron. Y Mateo, sin darse cuenta, ya no era el hombre que se derrumbó en aquel puente. Era más fuerte. Más paciente. Más consciente. Más sabio. Y sobre todo, estaba orgulloso de sí mismo. Un día, mirándose al espejo, dijo:
No soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Ese pensamiento se convirtió en una semilla de confianza. Un día inesperado, su antigua pareja le escribió: ¿podemos hablar? Mateo sintió el corazón acelerarse. Pero después de unos segundos respiró profundamente. Sí, podemos hablar, respondió. Se encontraron en un parque. Ella parecía sorprendida de verlo tan sereno. Has cambiado mucho, dijo. Mateo sonrió. Sí, tenía que hacerlo. Por mí. Ella intentó explicar lo que había salido mal, pidió perdón, lloró un poco. Pero él ya no sentía rencor. No había odio. No había dolor. Solo gratitud. Lo nuestro fue un capítulo, no toda mi historia, dijo Mateo con calma. Esa frase liberó a ambos. Mateo regresó a casa más ligero que nunca. Una noche, después de cerrar el taller, Mateo le dijo a don Rafael: quiero abrir mi propio pequeño taller algún día. El anciano sonrió con orgullo. Sabía que este día llegaría. ¿Cree que puedo hacerlo? Don Rafael puso una mano sobre su hombro. No solo creo que puedes, creo que debes. Ese fue el momento exacto en que el sueño de Mateo se convirtió en una misión. Un día, don Rafael le entregó una caja de herramientas antiguas. Estas eran de mi padre, dijo. Y ahora son tuyas. Mateo no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué yo? Don Rafael respondió con voz suave. Porque tú también serás maestro algún día. Porque tienes corazón. Y porque yo ya soy viejo, pero tú tienes un mundo por construir. Ese fue el día en que Mateo entendió que su vida ya no era un montón de ruinas. Era una obra en construcción. Una obra hermosa. Después del regalo de don Rafael, Mateo pasó toda la noche observando las herramientas antiguas. No eran simplemente objetos. Eran herencia, eran historia, eran confianza. No puedo fallarle, pensó. Pero luego corrigió su propio pensamiento. No puedo fallarme a mí mismo. Por primera vez, se sintió digno. Digno de soñar. Digno de levantarse. Digno de una vida mejor. Al amanecer, con la primera luz dorada entrando por la ventana, Mateo escribió en su cuaderno: haré que mi nombre represente esfuerzo, disciplina y renacimiento. Esa frase fue el comienzo de su verdadera transformación. Un día, un empresario de la ciudad pasó por el taller. Había escuchado sobre los muebles que Mateo hacía. Quiero que fabriques una mesa grande para mi sala principal, dijo. Algo único. Era el encargo más grande y más importante de su vida. Y también el más difícil. Durante días, Mateo trabajó hasta tarde. La madera era dura. Se astillaba. Se quebraba. Se resistía. Hubo un momento en el que Mateo casi perdió la paciencia y dijo: no puedo hacerlo. Don Rafael lo miró y respondió con firmeza: no hables así. Si la madera te está poniendo a prueba, es porque quiere ver si eres digno de transformarla. Esas palabras encendieron una llama interna. Mateo respiró profundo, se secó el sudor y siguió trabajando. La mesa no avanzaba como él quería. Cometía errores. Tenía que repetir partes. A veces sentía que retrocedía. Pero cada noche decía: un poco más. Solo un poco más. La disciplina que había sembrado meses atrás empezaba a florecer. Una noche, mientras lijaba la madera bajo una lámpara tenue, con música suave de fondo, algo hermoso ocurrió. Mateo entró en un estado de flujo. Ese momento mágico en el que el tiempo desaparece, el mundo desaparece. Y solo existe el corazón trabajando. Fue la primera vez que sintió verdadera paz haciendo lo que amaba. Cuando la mesa estuvo terminada, Mateo la miró en silencio. Era sólida. Elegante. Perfectamente imperfecta. Tenía alma. Al entregarla, el empresario quedó sin palabras. Esto es arte, dijo finalmente. Y añadió: quiero contratarte para más trabajos. Muchos más. Ese fue el día en que Mateo entendió algo grande. Un sueño no se cumple cuando llega la oportunidad. Se cumple cuando tú estás listo para recibirla. Una tarde, mientras el sol se escondía lentamente, Mateo y don Rafael se sentaron fuera del taller. Maestro, dijo Mateo, ¿por qué me enseñó tantas cosas? Yo era un desconocido. Don Rafael sonrió con ternura.
Porque yo también fui rescatado alguna vez por alguien. Y la cadena no se debe romper. Mateo guardó silencio, emocionado. ¿Sabe qué es lo que más he aprendido de usted?, preguntó. ¿Qué, hijo? Mateo respondió con voz suave. Que la vida no se trata de tener suerte. Se trata de tener valor. Don Rafael asintió. Y tú tienes más valor del que crees. Una semana más tarde, un periódico local hizo un artículo sobre nuevas pequeñas empresas creativas de la ciudad. Incluyeron una pequeña sección sobre el taller. Y sobre Mateo, el joven artesano del Renacimiento. El artículo se volvió popular. Y en los días siguientes comenzaron a llegar mensajes, encargos y llamadas. Uno de ellos fue decisivo. Queremos que prepares una exhibición con tus mejores obras, dijo la directora de una galería de arte. Tu historia inspira y tu trabajo merece ser visto. Mateo se quedó helado. ¿Una exhibición? Yo no soy artista. Pero la mujer respondió de manera firme. Eres más artista de lo que te das cuenta. Ese día Mateo entendió algo poderoso. A veces el mundo ve en ti cosas que tú aún no puedes ver, pero justo cuando todo parecía ir bien, ocurrió lo inevitable. La duda regresó. Una noche, después de cerrar el taller, Mateo se quedó sentado en el suelo, cansado, con la cabeza entre las manos. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie viene a la exposición? ¿Y si no soy tan bueno como creen? La sombra del pasado intentaba regresar. Pero esta vez, no estaba solo. Apareció don Rafael y se sentó a su lado. Hijo, dijo con voz suave, antes de cada salto grande, el corazón tiembla. Es normal. Es humano. Es hermoso. Mateo levantó la mirada. ¿Y si no estoy listo? El anciano sonrió. Nadie está listo para los grandes momentos. Pero los grandes momentos llegan igual. Mateo decidió seguir adelante. Trabajó semanas enteras creando piezas nuevas. Mesas, sillas, esculturas en madera, formas abstractas, marcos, arte puro salido del alma. Cada pieza llevaba dentro una parte de su historia. Su caída. Su lucha. Su renacimiento. El día de la exposición llegó. La galería estaba llena. Más de lo que Mateo había imaginado jamás. Había gente que sonreía, gente que se emocionaba, gente que tomaba fotos, gente que preguntaba precios. Pero Mateo solo veía una cosa. Había creado un futuro con sus propias manos. Ese día comprendió. El dolor me destruyó. Pero las noches se convirtieron en sus maestras silenciosas. Mientras el resto del pueblo dormía, Elena permanecía despierta, mirando el pequeño cuaderno donde escribía sus sueños, sus miedos y sus promesas. Esas páginas estaban llenas de tachones, lágrimas secas y palabras que parecían demasiado grandes para una mujer que había sido humillada tantas veces. Pero aún así, ella no dejaba de escribir. Si no puedo cambiar el pasado, cambiaré mi mañana. Si me quitaron todo, crearé algo nuevo. Si nadie cree en mí, yo creeré el doble. Cada frase se repetía en su mente como un mantra, una cuerda invisible que la mantenía firme cuando quería rendirse. Elena comprendió algo que cambiaría su destino para siempre. No todos los caminos difíciles son castigos. Algunos caminos difíciles son invitaciones. Invitaciones a crecer. A descubrir quién eres. A despertar fuerzas que nunca imaginaste tener. Muchos veían su vida como una tragedia. Ella decidió verla como un entrenamiento. Y así comenzó su disciplina, caminatas largas para fortalecer su cuerpo. Lectura diaria para alimentar su mente. Minutos de silencio para cuidar su alma. El dolor se transformó lentamente en claridad. Y la claridad se convirtió en determinación. Un amanecer, mientras servía café en el pequeño restaurante donde trabajaba, Elena tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Voy a construir algo propio. No sabía cómo. No tenía dinero. No tenía apoyo. No tenía seguridad. Pero tenía algo invaluable. Tenía hambre de cambiar. Esa hambre encendía motores que el miedo no era capaz de apagar. Los primeros pasos fueron los más duros. Trabajaba doble turno, ahorraba cada moneda, evitaba compras innecesarias y a veces dormía solo 3 horas. Y lo más doloroso. Nadie le aplaudía. Nadie la motivaba. Nadie le decía si puedes.
Pero ella siguió sembrando. Porque la vida siempre observa a los que siembran en silencio. Un año después, tenía ahorros modestos pero suficientes para iniciar un pequeño negocio de comida casera. En cuanto abrió su negocio, llegó la tormenta. Problemas financieros. Deudas inesperadas. Clientes que dudaban de ella. Familiares que se burlaban. Y por encima de todo, una pregunta que volvía cada noche. ¿Y si no lo logro? Pero la vida tiene un patrón perfecto. Cuando estás a punto de renunciar, es cuando más cerca estás de ganar. Elena seguía adelante, incluso cuando temblaba, incluso cuando lloraba, incluso cuando nadie la miraba. Y la vida tomó nota. Un día, una clienta habitual se acercó y le dijo: «Tu comida tiene el sabor de alguien que no se rindió». Esa frase la quebró por dentro, pero también la reconstruyó. Por primera vez, alguien veía su lucha. Por primera vez, alguien reconocía su esencia. Ese día Elena comprendió. El mundo no necesita que seas perfecta. El mundo necesita que seas auténtica. Y desde ese día, su negocio comenzó a crecer como nunca imaginó. Las victorias de Elena no eran gigantes. No se volvió millonaria, ni famosa, ni poderosa. Pero ganó algo más importante. Ganó su libertad. Ganó su dignidad. Ganó la seguridad de que puede levantarse de cualquier caída. Y esa victoria, silenciosa pero enorme, cambió su alma para siempre. Esta historia no es solo de Elena. Es la historia de todos los que han sido traicionados, humillados, ignorados o subestimados. Es la historia de todos los que hoy sienten que ya no pueden más. Elena quiere decirte, sí, a ti que estás escuchando este video. No importa cuántas veces te rompan. Importa cuántas veces decidas recomponerte. No importa cuántos te abandonen. Importa que no te abandones tú. No importa dónde empezaste. Importa dónde decides terminar. El éxito no fue el final de Elena. Fue apenas el comienzo. Porque el verdadero éxito no es llegar. El verdadero éxito es seguir. Seguir aprendiendo. Seguir creciendo. Seguir avanzando. Seguir con el corazón abierto aunque duela. Porque solo quienes caminan con el alma despierta dejan huellas que otros pueden seguir. Elena empezó a mirar su pasado con otros ojos. Durante años pensó que su historia era una colección de tragedias. Pero ahora entendía la verdad. Sus heridas eran su historia. Su historia era su fuerza. Y su fuerza era su legado. A veces, al cerrar los ojos, veía las sombras del pasado. La traición, la soledad, el miedo, la vergüenza del inicio. Pero esta vez, en vez de llorar, sonreía. Porque comprendió que esos recuerdos dolorosos fueron los que la obligaron a despertar. Un día, mientras organizaba las cuentas de su pequeño negocio, una periodista local entró al local. No para comer, sino porque había oído hablar de Elena. Dicen que su historia inspira a las mujeres del pueblo. Me gustaría contarla. Elena sintió el corazón temblar. No estaba acostumbrada a ser vista. No estaba acostumbrada a que alguien considerara su vida digna de contarse. Pero aceptó. Y esa entrevista cambió todo. La historia de Elena comenzó a difundirse. Primero en un periódico local. Luego en redes. Y después, en documentales sobre mujeres que transforman la adversidad en grandeza. De pronto, la gente llegaba a su tienda no solo por la comida. Llegaban por su energía, su fuerza, su ejemplo. Muchos le pedían consejos. Mujeres maltratadas, jóvenes confundidos, personas que habían perdido el rumbo. Y Elena hacía algo milagroso. Les daba esperanza. La misma que un día ella también necesitó. Elena no se convirtió en heroína por naturaleza. Tampoco por suerte. Ni por destino. Se convirtió en heroína por elección. Por constancia. Por disciplina. Por fe. Por resistir cuando todos dijeron que se rendiría. Y esta historia, tu historia, mi historia, la historia del mundo, nos recuerda una verdad eterna. Las personas más grandes no son las que nunca caen. Son las que nunca se quedan en el suelo.